Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al primer conversatorio del día de hoy, denominado Impactos diferenciados de la movilidad en el Perú y la región. Según diferentes estudios realizados, durante el tránsito migratorio de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la población LGBTIQ, son los actores más vulnerables a la violencia y situaciones de alto riesgo, sobre todo la que se manifiesta como el abuso sexual y la trata de personas. Aunque no es solo durante el trayecto cuando estos grupos se ven expuestos a ello, la violencia suele estar presente y forma parte de su cotidianidad, tanto en sus comunidades de origen como durante su permanencia en el país de destino. Es por ello que resulta fundamental que las autoridades migratorias presten especial atención a estos grupos de personas en situación de movilidad a fin de que cuenten con protocolos de actuación que se enmarquen, orienten y faciliten sus funciones desde una mirada interseccional, también que conozcan las instituciones que intervienen en los circuitos de atención especial. Finalmente, realicen capacitaciones en servicio que fortalezcan los saberes y experiencias de los equipos en relación a la migración desde una perspectiva de género y derechos humanos. El día de hoy nos acompañan Verónica Valdivieso, Marcela Guaita y Marina Navarro. Bien. Verónica Valdivieso es bióloga molecular certificada en estudios latinoamericanos de Princeton University, tiene una maestría en salud pública del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y un JD de Georgetown University Law Center. Posee más de 20 años de experiencia en desarrollo de políticas, abogacía, diseño e implementación de proyectos de salud y bienestar social en organizaciones como USAID, ONU-SIDA, la OMS, entre otras. Desde el 2021 es directora de país de Save the Children en Perú. Asimismo, nos acompaña Marcela Guaita. Marcela es abogada, investigadora, docente y consultora internacional, experta en género, derechos humanos y políticas públicas. Ocupó el cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre el 2015 y 2016. Ha conducido estudios sobre la violencia doméstica, derechos políticos de la mujer, derechos de la salud, derechos reproductivos, así como sobre las principales barreras legales para la mujer en la región latinoamericana. Es investigadora asociada del Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Y Marina Navarro, licenciada en Economía y Derecho con maestría en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex, tiene experiencia en el campo del desarrollo y los derechos humanos, ha trabajado en Naciones Unidas y en organizaciones de la sociedad civil como Brigadas Internacionales de Paz y la ONG Interreg. Asimismo, ha colaborado en investigaciones para el Institute of Development Studies, la Fundación Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo y Oxfam Intermon. Actualmente es directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en Perú. Y finalmente, quien les habla, mi nombre es Alexander Benítez, soy politólogo e investigador aquí en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y estaré acompañándolos y acompañándolas con la moderación de esta mesa. Esta mesa tiene una estructura de 3 partes. En un primer bloque, cada una de nuestras panelistas tendrá un tiempo de 12 minutos para presentar sus principales reflexiones sobre esta temática. En un segundo bloque, tendremos 5 minutos para cada panelista para que responda a una pregunta motivadora. Y finalmente tendremos un último bloque con las preguntas del público asistente y las reflexiones finales de Verónica, Marcela y Marina que nos acompañan el día de hoy. Así que, sin nada más que agregar, le pasaríamos la palabra a Verónica Valdivieso por 12 minutos. Muchas gracias y saludos a todas las colegas que nos acompañan, especialmente las otras panelistas. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. En Save the Children tenemos una larga trayectoria de trabajo con la niñez alrededor del mundo. Llevamos más de 100 años trabajando en temas de derechos de la niñez y velando por el bienestar de niños y niñas en más de 120 países alrededor del mundo. Nosotros aquí en Perú tenemos una variedad de programas en los cuales
nos dirigimos hacia la niñez y tratamos de promover sus derechos. También promovemos la salud, la educación y luchamos por un mundo en el cual no existe violencia sufrida, digamos, por los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, así como en el resto del mundo. En este contexto en el cual estamos viviendo actualmente, nos estamos enfocando principalmente por el lado humanitario en la respuesta a la crisis migratoria venezolana por la cual estamos pasando en nuestro continente, digamos. Hoy día queríamos hablar más sobre el tema de la niñez migrante. Justamente quería resaltar algunos datos sobre el contexto general y después podemos hablar un poquito más sobre la migración de niños, niñas y adolescentes hacia nuestro país y la problemática que enfrentan una vez que llegan aquí. Y creo que las recomendaciones en verdad las vamos a guardar para ese segundo momento en el cual tenemos la pregunta que nos van a dirigir. Ups, perdón. Entonces, el contexto general. Bueno, yo creo que muchos de los oyentes tienen conocimiento de esto, pero para repasar, tenemos más de 1.300.000 migrantes de Venezuela en el Perú, ¿no? Esta crisis migratoria empezó hace ya unos años, ¿no? Nosotros en Save the Children venimos trabajando el tema desde el 2018 y lo hacemos principalmente a través de proyectos que nos financia USAID, que es la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. Y como parte del esfuerzo que tenemos con todos los migrantes que vienen a nuestro país, estamos enfocándonos en brindarles asistencia financiera a través de cash, ¿no? Se les da efectivo para que puedan decidir en qué enfocar en qué quieren gastar, digamos, esa plata, ya sea alojamiento, alimento, para empezar un negocio, ¿no? Hay muchos usos para los cuales puede servir tener efectivo, ¿no? Y después también brindamos apoyo en otros temas, como en nutrición y también en temas como regularización migratoria. Bueno, del 1.300.000 migrantes que tenemos en nuestro país actualmente, más o menos, unos 344.000 son niños y niñas, de los cuales casi 250.000 están en necesidad de protección. Y también hay más de medio millón de mujeres que necesitan protección porque están enfrentando violencia basada en género. Bueno, ¿y por qué están viniendo? O sea, conocemos la situación en Venezuela, hay un alto costo de vida, las oportunidades laborales son muy limitadas, no hay alimentos en los mercados, no hay servicios básicos como salud, no hay medicinas básicas como antibióticos, y hay un incremento en los índices de violencia también. Se está viendo también algunos movimientos para reunificar familias porque algunas personas han viajado ya en los primeros años de esta ola migratoria y ahora están buscando reunificarse, ¿no? Con sus familias. Pero una vez que llegan al Perú, lamentablemente enfrentan muchos de los mismos problemas a los que están huyendo, ¿no? Hay enfermedades y no siempre tienen acceso al sistema de salud, que es algo que hablaremos después. Se está viendo que muchas veces se ven forzadas a intercambiar sexo por favores.
están viviendo en viviendas donde muchas familias comparten un espacio pequeño, y muchos de los niños y niñas no están yendo a la escuela, ya sea porque han abandonado la escuela para trabajar o porque sus familias han tenido dificultades en matricularlos. Estamos viendo también abandono, separación familiar, se está viendo bastante violencia y no son inmunes para nada al incremento de violencia que se ha visto en el país durante la pandemia, ¿no? Lamentablemente, en estos últimos 2 años, en general, ha habido un incremento en violencia en el país y los migrantes son particularmente vulnerables a estas situaciones, ¿no? Aparte de eso, también están enfrentando situaciones de discriminación en muchos casos, y eso debido a que muchos de los migrantes no cuentan con documentación ni de Venezuela, porque a muchos de ellos les roban los documentos en el camino, y los que sí tienen no siempre han podido pasar por el proceso de cambiar su calidad migratoria aquí en el país, ¿no? Porque eso tiene un costo. También hay, como los que han ido al centro han visto las largas colas, el tiempo que puede tomar eso, y a veces hay falta de conocimiento de los procesos. Entonces, una de las problemáticas que estamos viendo en particular en relación a niños y niñas de Venezuela es en relación a la educación. Hicimos un estudio en conjunto con la Defensoría del Pueblo, y uno de los derechos que menos se están teniendo acceso a educación es uno de los principales temas que están enfrentando los migrantes, ¿no? Y esto estamos viendo que a veces se les dice que no hay plazas para que se puedan matricular, o no tienen los documentos para matricularlos. Hemos visto que un 49% de familias migrantes les ha tomado por lo menos 4 meses en poder matricular a sus hijos e hijas, y a veces hemos visto casos en los cuales les ha tomado hasta 1 año y medio. Y esto se debe, como mencionó, principalmente a desconocimiento de los procesos y a discriminación por parte de las instituciones educativas. También estamos viendo una problemática, una problemática en términos de acceso a diferentes servicios, ya sea de protección, de salud, además de educación, como ya mencioné. Unos 25,000 niños y niñas no acompañados han salido de Venezuela desde el 2015, y no tenemos una cifra oficial de cuántos están en el país actualmente. Estos niños y niñas son particularmente vulnerables durante el periodo de tránsito y una vez que llegan, porque hay redes de trata. También pueden caer en ser forzados a trabajar, ¿no? Trabajo infantil forzado. Y han habido casos reportados de violencia, pero muy pocos, en verdad, proporcionalmente. De los 25,000 casos reportados en el año en el programa Aurora, 362 son refugiados inmigrantes, pero pensamos que pueden ser muchos más, porque quizás no están siendo detectados esos casos, ¿no? Entonces, las recomendaciones las voy a dejar para más tarde, pero quería mencionar una cosa más antes de pasar a mis colegas,
que era el tema de que parte del problema que enfrentan los niños y niñas en el Perú, aparte de no conocer cuáles son sus derechos, es que tampoco el sistema no está preparado para brindarles los servicios que se merecen y que son sus derechos, es su derecho a acceder. Entonces, si no saben cómo acceder, si no tienen los documentos necesarios, si el sistema en verdad está establecido de una manera en la cual los niños y niñas migrantes no van a poder, por ejemplo, matricularse como deberían, entonces no van a poder acceder a los servicios que son cruciales para que puedan contribuir a nuestra sociedad. Entonces con eso lo dejo y podemos pasar a la siguiente ponente. Muchas gracias. Excelente, Verónica. Muchísimas gracias. Creo que esas cifras, esas reflexiones son sumamente relevantes para visualizar bien la problemática que tenemos aquí, ¿no? Ahora pasamos con Marcela Guaita, también por 12 minutos. Marcela, te escuchamos. Gracias, un gusto compartir esta mesa y claramente situaciones que se han planteado. Yo voy a compartir también mi pantalla y voy a trabajar especialmente en esta mesa de impactos diferenciados de la movilidad en el Perú y la región. Voy a enfocarme a esta categoría de género y cómo esta es una categoría importante para el análisis de la migración venezolana. Sabemos que la categoría de género es una categoría que va a ser clave, por ejemplo, en la inserción laboral, en las situaciones de violencia que se acaban de mencionar, también en relación con la decisión de migración y en el caso de los estudios que yo les voy a presentar, estoy enfocando especialmente en las familias y este momento de decisión de la migración y la trayectoria. Nosotros hemos desarrollado con IDEPUC varias investigaciones y en particular la que yo voy a referir es una que hemos realizado con el grupo de investigación en temas de derechos humanos y derecho humanitario que llevamos a cabo entre el 2019 y el 2021 sobre trayectorias migratorias, un acercamiento a los factores que estructuran los proyectos y estrategias migratorias de personas jóvenes venezolanas en el Perú. Esta es una investigación cualitativa y biográfica con un enfoque interdisciplinario y en primer lugar yo voy a comentarles desde la aproximación más normativa y en segundo lugar una aproximación desde jóvenes, mujeres y hombres venezolanos con responsabilidades familiares, específicamente con hijos, y cómo enfrentan esta decisión de emigrar de manera diferente, así como la trayectoria. Entonces, de la investigación, para esta segunda parte, yo he tomado una submuestra que refiere a 20 participantes, 13 mujeres, 7 hombres, todos quienes han dicho que tienen hijos. Y en estas investigaciones me han acompañado tanto María Alejandra Sarabia para la parte más normativa y Claudia Ábalos para la segunda parte. En esa primera parte, que es una aproximación a las políticas públicas y a la normativa, nuestra preocupación justamente era mirar cuáles eran las condiciones en que la norma peruana establece las posibilidades de reunificación familiar, porque sabíamos que en esta migración que ha habido en los últimos años en el Perú y en toda la región, va a llegar un momento en donde las familias van a querer reunificarse y queríamos saber cómo estamos en relación con los estándares internacionales de derechos humanos y los límites que la normatividad peruana va a establecer. Teniendo como marco, en primer lugar, que la Corte Interamericana siempre ha afirmado que el concepto de familia en estos estándares de derechos humanos es un concepto amplio,
flexible familia porque necesita protegerse las diversas configuraciones familiares. A pesar de ello, sabemos también que hay una tensión con la soberanía de los países y el reconocimiento de derechos a las familias dentro de los países. Entonces, tomando esta imagen que la desarrolla la OECD, que en el caso del Perú, a pesar de que ha habido un importante cambio en la normatividad migratoria en los últimos 7 años, especialmente en 2017, que cambia la ley y el reglamento para ya no solo contemplar a las uniones matrimoniales y a sus hijos, que era como estábamos en el Perú, sino que ahora se ha ampliado a las uniones de hecho en sentido estricto, es decir, a las uniones de personas que no tienen impedimentos matrimoniales. Ha habido una ampliación importante. Fíjense que esta ampliación se da en efectivo en 2017, Constitución peruana, y que ya reconocía las uniones de hecho en 1979. Es decir, ha pasado décadas para que en la legislatoria se amplíe el concepto a las uniones de hecho. A pesar de ello, nuestra regulación va a contemplar algunas personas dentro de este núcleo familiar como hijos menores de edad o hijos hasta los 28 años que sean solteros y que estudien con éxito o padres, dejando de lado entonces otras personas que son del grupo familiar, grupo de núcleo al cual hace referencia la legislación migratoria. Sin embargo, nuestra preocupación es efectivamente porque la familia va a venir muchas veces en una familia extensa o familias ensambladas o reconstituidas con algún miembro que ha tenido alguna unión matrimonial y que va a ser muy complejo, digamos, tener ya los procesos legales saneados y también, por supuesto, las familias, parejas del mismo sexo. Todas ellas van a tener dificultades en algún momento para poder pedir la reunificación familiar, en el caso que queden en el Perú, cuando sabemos que esto todavía es un tema en discusión, pero ya hemos identificado que habrían barreras normativas. En segundo lugar, hemos querido investigar sobre estos jóvenes, hombres y mujeres, que tienen hijos y cómo han sido este proceso desde la toma de decisión de emigrar hasta la ruta y la llegada al Perú. Como ya les dije, esta muestra era de 20 personas. En este caso tenemos a un grupo de personas que declaran 8 declararon estar casados, 6 mujeres, 2 hombres, 4 en convivencia, 1 mujer, 3 hombres, otros se declararon solteros, en fin, la mayoría tenía un hijo, 10 personas declararon esto, 9 tenían entre 2 y 3 hijos, y solamente en un caso tenía 4 hijos. Como son jóvenes, había un promedio de edades de los hijos de 5 años, sin embargo, también había quien tenía ya un hijo de 14 años y quien había dado a luz recientemente con una bebé de 2 semanas. En general, antes de emigrar, las mujeres, todas ellas dijeron que se habían hecho cargo de la crianza. Sin embargo, en el caso de los hombres, referían especialmente a la madre de estos niños, quien se hacía cargo de la crianza. Y en el momento de decidir migrar, 5 mujeres dijeron que dejaron a sus niños en Venezuela a cargo de abuelos, abuelas y hermanas, y en el caso de los hombres, todos declararon haber dejado a sus hijos en responsabilidad de sus parejas. Cuando se investiga, ¿no?, cómo era esta convivencia familiar y la presencia de hijos e hijas, es bastante curioso porque los hombres, cuando se les pregunta por su familia, nos relatan mucho su familia de origen, sus padres, sus hermanos. A pesar que todos ellos tienen hijos, no se identifican tanto como padres, sino como hijos, y sus referencias especialmente son a su familia de origen. Mientras que el grupo de mujeres
Todas hablan de sus hijos, vivían con ellos, algunas vivían con sus parejas, otras vivían con sus padres o algún familiar, pero ellas ya están más ubicadas en esta responsabilidad familiar y declaran también que generaban ingresos para su familia, ¿no? Acompaña un testimonio en donde nos grafica esto, que es uno de los jóvenes que nos dice que era la madre de los niños, su esposa, la que siempre estaba pendiente de las actividades de la casa y de los niños, en donde él no ha participado básicamente. Cuando les preguntamos cómo fue ya la decisión de viaje y los retos y dificultades que se presentaron. En el grupo de hombres, el relato es mucho más autónomo, digamos, nos cuentan, y esa es la manera como lo abordan, en muchos casos que ellos tomaron la iniciativa, que se les presentó la oportunidad, que esto no fue muy conversado y que tomaron la decisión. En algunos casos sí se conversó, pero son ellos como los protagonistas y los que toman las decisiones sin que estén discutiendo mucho la decisión, sino informando la decisión. Mientras que el grupo de mujeres nos habla de la negociación en el caso del viaje. La preocupación de con quiénes se van a quedar los hijos, si llevar a los hijos, y les toca la negociación, si es que los tienen que dejar con la familia que los dejan, y también les toca informarle a los hijos que ellas se van a ir, que van a regresar, que se están yendo para trabajar por sus útiles, que en un año van a regresar a recogerlos. Entonces hay una responsabilidad y una negociación, porque cuando deciden viajar tienen que saber cómo materialmente van a dejar a sus hijos y comprometerse a enviarles un dinero para su crianza. En este testimonio que también acompaño de una de las jóvenes, el esposo le decía, vámonos, vámonos, porque la situación era insostenible en Venezuela. Y ella nos manifiesta, ¿no? Yo le decía que no, vamos a hacerlo por nuestros hijos, le decía él. Yo le decía que no, porque no me quería separar de mis hijos. Y tuvo 2 semanas atrás mío, vámonos, vámonos, vamos a buscar el futuro de nuestros hijos, vámonos. Yo le decía que no y que no. Y estuvo 2 semanas atrás mío hasta que por fin decidí que sí, porque esos eran meses sin verlos. Y en este caso ellos deciden viajar con sus hijos. En el viaje tenemos muchos testimonios que nos hablan de estereotipos de género que pueden dar oportunidades, pero que también pueden ocasionar algunos riesgos. Oportunidades, por ejemplo, en este caso, el testimonio que recojo, van a llegar a Ecuador, es una joven con su hija, con su hermano y con una prima, y encuentra en Ecuador una organización no gubernamental que les compromete a trasladarlo todo Ecuador y a dejarlos en la frontera con Perú, pero solamente pueden embarcar ella, su prima y la bebé, porque los hombres que no son parejas de esta chica, sino que su hermano, no puede viajar con ellos. Los se separan ahí y se quedan a encontrar en la frontera del Perú, con lo que ustedes imaginan las dificultades para este reencuentro. Entonces, en este Doctora, caso, disculpe sí, que le interrumpa, le quedan un par de minutos. ok, gracias. Entonces, hay estas dificultades y también riesgos cuando, por ejemplo, vemos que uno de los testimonios nos dice, vi muchas amigas, conocidas mujeres que estaban prostituyéndose y fumando drogas y consumiendo. En cambio, a los hombres los ha visto robar. Entonces, también acá estos estereotipos de género van a marcar estas diferencias. En general, la familia extendida y las relaciones próximas son claves para las mujeres antes, durante y después de la migración. Las redes de parentesco son algo que las mujeres necesitan, especialmente cuando tienen responsabilidades familiares. Las tareas de cuidado se mantienen en manos de las mujeres e incluso se generan estos grupos de mujeres cuidando a sus hijos durante el viaje. Y también hemos identificado que a pesar de esta mayor presencia de niños, niñas y adolescentes, hay una cultura androcéntrica
en donde no se les toma a ellos en cuenta, no se les pregunta, se les informa del viaje, se les informa qué es lo que va a pasar, pero no se les pregunta qué es lo que está pasando con ellos. Y por supuesto, cuando especialmente las mujeres viajan a, muchas veces a tratar de traer a sus hijos, saben que tienen que venir con alguien más porque es imposible permanecer sin una ayuda cuando tienen tantas dificultades. Esta es la publicación en donde hay la primera parte de estos estudios y les agradezco la oportunidad. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Y ahora pasamos con Marina Navarro. Marina, tienes 12 minutos. Muchísimas gracias, Alex. Pues, y primero quería agradecer al IDPUC por esta, para mí, brillante, ¿no?, oportunidad de poder discutir durante todos estos días en este encuentro de derechos humanos sobre la movilidad humana, y muchas gracias por invitarme, y también a Marcela y a Verónica, con quien estoy compartiendo esta mesa. Y yo, aunque había preparado todo lo que quería comentar más sobre precisamente, ¿no?, este impacto diferenciado hacia mujeres, creo que ha sido, agradezco, ¿no?, que Marcela haya dado como este primer espacio, y voy a intentar complementar con lo que ya han estado comentando anteriormente Verónica y Marcela. Pero yo, como suelo hacer, y quien me haya escuchado en otra ocasión ya lo habrá visto, quiero siempre empezar centrándome en por qué esta movilidad humana, ¿no? Por qué más de 6 millones de personas han huido de Venezuela, más o menos la mitad mujeres, ¿no? En el caso de Perú estamos hablando de que el 47% aproximadamente de las personas que hay venezolanas en el Perú son mujeres, ¿no? Entonces, y esto es especialmente relevante, creo que en el caso de las mujeres. Y quiero resaltar que huyen, ¿no? Quiero resaltar que están huyendo porque hay violaciones masivas de los derechos humanos, porque, como hemos reportado en múltiples ocasiones en Amnistía Internacional, en Venezuela hay persecución, hay presos de conciencia, hay ejecuciones extrajudiciales, hay desaparecidos, no se respetan los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos que uno de los principales motivos por los que se empieza a salir de Venezuela hacia Colombia ya en el 2017-2018 era precisamente para tener atención obstétrica, ¿no? Porque no había esa atención en Venezuela para mujeres gestantes, para niños, niñas recién nacidos, y eso empieza a generar, ¿no?, esta huida. ¿Y por qué resalto esto? Y lo quiero dejar como muy, muy claro, porque el hecho de que huyan de violencia, del hecho de que huyan de violaciones masivas de derechos humanos, por la propia definición de la Declaración de Cartagena asumida por el Perú, ¿no?, y cuya ya obligación ahora mismo tiene Perú, deben ser reconocidos como solicitantes de refugio, ¿no? Y definitivamente, pues, gozar de esa protección internacional a la que tienen derecho. Y dicho ya este marco, quiero también comenzar diciendo las especiales dificultades que tienen las mujeres, en específico dificultades por la violencia de género que sufren desde que están en Venezuela, desde que cruzan las propias fronteras, todas las dificultades que tienen en la ruta hasta que llegan al Perú, y siguen siendo, ¿no?, siguen sufriendo esa violencia de género. ONU Mujeres decía que realmente en América Latina, dice, ¿no?, que en América Latina la violencia es un mal endémico, es algo que la tenemos totalmente, pues ya lamentablemente interiorizado, es parte de los problemas que tenemos, uno de los principales problemas, en mi opinión. Y esto es especialmente más complejo para mujeres que están huyendo de una situación
y que además, una situación de violaciones de derechos humanos, que no tienen en muchos casos, casi en ningún caso tienen redes de apoyo, y además sienten un profundo, ¿no? Miedo hacia las autoridades. Y voy a extenderme un poquito más en estos puntos. Desde que salen de Venezuela, digamos que el primer dificultad, el primer escollo que van a tener es huir precisamente de esa violencia de género que sufren por parte de los grupos armados en la frontera entre Venezuela y Colombia, que son uno de los principales, ¿no?, actores, agresores hacia las mujeres migrantes y refugiadas, ¿no? Agresores que no solo se dan en Colombia con los grupos armados, sino que también se dan en toda la ruta hasta llegar al Perú, que ya son más, digamos que redes de trata, redes criminales, de tráfico de personas. Estas redes han proliferado según los países, y en especial me voy a referir al Perú, han ido poniendo más complicado el poder pasar por las fronteras. Según se han ido cerrando las fronteras, según se han ido poniendo mayores dificultades, más han proliferado las redes y más han caído especialmente las mujeres en esas redes. Y les voy a dar un dato que a mí me impresionó, que hace poco lo dieron en CHS, de data de la propia Fiscalía, y es que en estos momentos el 27% de las víctimas de trata en el Perú son mujeres venezolanas. El 27%. Las mujeres venezolanas representan el 3% de la población de las mujeres en el Perú y el 27% de las víctimas de trata. Las hace especialmente vulnerables. Pero tampoco son ajenas a la violencia en el ámbito familiar, que lo vemos en todos en los distintos aspectos, ya sean sus parejas venezolanas, ya sean sus parejas peruanas, también sufren de esa violencia en el ámbito familiar y también en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, porque además precisamente las dificultades que han tenido, la xenofobia que hay, las dificultades a la hora de tener una documentación en regla, o la documentación tan, en muchos casos, débil, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que reciben al ser solicitantes de refugio, ¿no?, estar de una manera regular, pero un documento que realmente pues, no se conoce y que no les da acceso a muchos derechos que debería de tener, hace que sean que tengan mayor vulnerabilidad y que reciban mayores agresiones en el ámbito laboral. Como además en muchas ocasiones no consiguen el trabajo, se ven abocadas a trabajar en la calle, sobre todo con venta ambulante, y las hacen especialmente vulnerables a captaciones, especialmente a captaciones con fines de explotación sexual. Entonces, esta violencia que vemos se ve exacerbada por la xenofobia, ¿no? O sea, hacia los estereotipos de género que ya sufrimos en el Perú. Le añadamos estos estereotipos ya marcados por la xenofobia, por la discriminación, y estereotipos que creo que quienes estamos acá los habremos escuchado muchas veces, ¿no? Se las denomina como robamaridos, como trabajadoras sexuales. Hay una hipersexualización también de la mujer venezolana, hace que tengan unas mayores dificultades, ¿no?, y que tengan mayor vulnerabilidad. Pero si a esto le sumamos que no tienen redes de apoyo, que no tienen familiares, que no tienen a quién recurrir, que no conocen, que no tienen información sobre cuáles son las instituciones, que además no solo no las conocen, sino que tienen miedo de acudir ante las autoridades, esto se exacerba, ¿no? Mucho más si están en situación irregular o piensan, ¿no?, que están en situación irregular, porque, bueno, la data que creo que manejamos acá, casi todas las personas que estamos acá, que maneja la propia Migraciones, ¿no?, sobre quienes están en situación regular, no
contabilizan a los solicitantes de refugio, a las solicitantes de refugio, y eso hace también que haya una mayor desinformación sobre la protección a la que tienen derecho, sobre la protección que deberían de gozar. Y uno de estos casos, quiero señalarlo, ocurrió hace poco más de un mes, ¿no? Y creo que ejemplifica muy bien de lo que estoy hablando, cuando en Piura, ¿no? A finales del mes de abril, expulsaron de una manera express, sin ningún debido proceso, sin derecho a defensa, en cuestión de pocas horas, a 32 mujeres, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, que las expulsaron, básicamente las metieron en un autobús, las llevaron a la frontera. La Defensoría del Pueblo, y le agradezco mucho a la Defensoría del Pueblo, ese informe ha presentado hace pocos días un informe sobre esta situación, y entre ellos pues les debo decir que básicamente el motivo por el que fueron casi todos expulsados era por no tener al día, ¿no? Por no estar de manera regular o tener caducados sus permisos de permanencia o haber entrado de manera irregular al Perú. Pero ¿qué es lo que no se ha comprobado? Por ejemplo, que 9 de estas mujeres tenían hijas en el Perú y han sido separadas, con lo cual vulnera su derecho, obviamente, como madres, pero también el derecho de los niños y de las niñas que han dejado en Perú, porque además no se les va a permitir reingresar en 5 años. Tampoco se ha tenido en cuenta que varias de ellas eran solicitantes de refugio. Esto es una vulnerabilidad que se da, y que además no solo la vulnerabilidad hacia esas mujeres que se les han violado sus derechos, sino también estas acciones hacen que muchas mujeres tengan miedo a ir a denunciar violencia de género ante las autoridades, especialmente si están en una situación irregular, porque tienen miedo a ser expulsadas. Entonces, en vez de las autoridades protegerlas, realmente sienten que las autoridades no solo son, bueno, esto es una percepción, que no son solo las mujeres venezolanas, sino también las peruanas, ¿no? De tener un Estado ineficiente, de tener un Estado que realmente no va a solucionar sus problemas, sino además, más así, que puedan ser revictimizadas y ser expulsadas, incluso separadas de sus hijos. Entonces, esto es uno de los, digamos que las diferencias que hacen que te puedan tener una mayor vulnerabilidad. No me queda mucho tiempo, pero solo sí quiero terminar resaltando que si ya es una dificultad, mayor es todavía para las mujeres trans, los cuales, además de su condición de ser mujeres, del machismo que sufren, de ser venezolanas, de la xenofobia que sufren, también sufren de la transfobia, que lamentablemente está muy impregnada en la sociedad, y que esto afecta y incluso llega a estar, ¿no? a calar dentro de los funcionarios públicos, que lamentablemente reproducen, ¿no? estos problemas de machismo, de xenofobia, de transfobia, y hacen pues todavía que haya esta mayor vulnerabilidad, y que ante este incremento que ha habido de la violencia de género entre las mujeres venezolanas, que ha subido solo en los últimos 2 años un 32%, las mujeres venezolanas no se sientan en la seguridad de que el Estado les va a proteger, porque el Estado está fallando en protegerlas. Muchas gracias. Excelente, Marina. Muchas gracias por esos comentarios también. Entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque de este conversatorio. En este segundo bloque tenemos una pregunta motivadora para la cual cada una de nuestras panelistas tendrá un total de 5 minutos para responder. Y la pregunta motivadora es la siguiente. ¿Cómo deberían adaptarse las obligaciones estatales en materia de protección de derechos humanos de las personas migrantes a las especificidades que pueden atravesar determinados grupos considerados vulnerables? Y en ese trayecto, además, ¿cuáles deberían ser las consideraciones para evitar caer en revictimizaciones y posicionarlas únicamente como víctimas o personas vulnerables, restándoles autonomía y agencia? Vamos a arrancar en el mismo orden. Entonces, Verónica, te damos la palabra por 5 minutos. Gracias. Bueno, yo creo que hay muchos temas en los cuales el Estado puede mejorar su servicio, digamos, y velar por los derechos de los migrantes y las migrantes a nuestro país, ¿no?
Creo que en general es esencial que se tenga criterios institucionales respecto al sistema de protección, como el interés superior del niño, que se incluya la participación de niños, niñas y adolescentes en decidir cómo se va a adaptar, digamos, el sistema para servir sus derechos. Y esto creo que es una forma de evitar la victimización, ¿no? Si es que escuchamos a las personas y atendemos sus pedidos, sus sugerencias, entonces estamos adaptando el sistema para responder a lo que nos están pidiendo. Yo creo que es esencial hablar de algunos temas específicos, ¿no? Creo que los protocolos de atención de casos de violencias tienen que ser mejorados para los migrantes y las migrantes. Actualmente es un sistema bastante disperso, no hay una articulación centralizada para atender casos. Entonces, muchas veces, una vez que un caso de violencia ya ha ascendido a un nivel serio en el cual el niño o la niña está en peligro de desprotección, entonces ya llega a un poder judicial y en ese caso, para después acceder, ponte tú, a servicios psicosociales, la familia tiene que gestionar eso, ¿no? Deberíamos tener algo centralizado con una persona que acompaña a la familia, que acompaña al adolescente en estos procesos, sea donde sea el responsable de parte del Estado, ¿no? En SAFE tenemos una metodología justamente desarrollada para dar ese tipo de soporte multidisciplinario a través de gestión de casos en casos de violencia. Yo creo que otro aspecto es en educación, como mencioné, un problema serio es que debido a la demora que tienen para matricular a sus hijos e hijas, a veces, una vez que lo logran, ya el niño o la niña están fuera de edad y después a veces son muy jóvenes para poder ir a la escuela nocturna y se caen del sistema, ¿no? Entonces tenemos ahí un grupo que no está accediendo a la educación, no va a terminar su educación básica y pueden caer, pueden ser muy vulnerables, por ejemplo, a grupos de criminales que los tratan de reclutar, etcétera, y tampoco van a poder ser tan productivos como podrían ser después. Entonces creo que tenemos que atender eso, adaptarnos para que puedan acceder a esos servicios, por ejemplo. Y eso es igual también en el tema de centros de atención residencial, donde cuando cumplen 18 años ya no pueden vivir ahí, pierden su calidad migratoria especial, no tienen empleos, no tienen residencia y simplemente se los bota de ahí. Entonces ahí tenemos que adaptar también el sistema para servir y para velar por los derechos de los niños y niñas migrantes. Y con eso lo dejo para mis colegas. Gracias. Excelente, muchísimas gracias por esos comentarios. Vamos también por el respeto con el tiempo, entonces ahora vamos con Marcela por 5 minutos más. Gracias. Y yo quiero insistir en el tema de reunificación familiar, porque este es un tema que nos preocupa y que es a futuro lo que se va a venir en términos de la preocupación de las personas que ya migraron y que están asentadas en nuestro país. Pero quiero ir un poquito más allá. El tema de reunificación familiar, y yo creo que es un tema que hay que mirar en términos de la región, porque la legislación en los países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, por mencionar algunos, está poniendo diferentes trabas en relación incluso con la reunificación de los cónyuges o de las uniones de hecho y de los hijos, dependiendo del momento en que migraron, de esta calidad migratoria que consiguen. Y esto es que pienso
es importante mirarlo en una agenda regional del Estado peruano, pero también en coordinación con los otros estados. Somos países andinos, necesitamos generar digamos, una mirada un poco más amplia, porque acá hay un flujo migratorio y de repente tenemos a personas que se han quedado en el camino, otras que van a llegar a Chile, y qué va a pasar con estas familias que ya de por sí, digamos, están teniendo una serie de vulneraciones como hemos visto. Esto es un tema que me parece que es de responsabilidad del Estado, pero que además amerita la en investigación, en mirar todo el tema normativo. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Verónica en el tema educativo. Es muy importante tratar de que ingresen al sistema educativo porque la deserción va a tener consecuencias, como sabemos, múltiples en el futuro y en especial en el caso de las adolescentes hay un riesgo de embarazo temprano, puesto que están expuestas ellas también al trabajo en calle, a la falta de aspiración a un futuro que es un tema que a través del sistema educativo podemos hacer que tengan una posibilidad de desarrollo que no se le ofrece otro sistema. Entonces, esta cuestión del sistema educativo es clave. Sabemos que están llegando sin los certificados, sin los documentos, pero entonces tenemos que allí trabajar en un reforzamiento, no solamente en la materia regulatoria, sino también en apoyo a docentes, porque tienen que entender estas dificultades y acompañarlos. Hay un tema muy importante que creo que es un gran pendiente en el caso del Perú, y otro tema que ocupa muchísimo, porque estamos frente a un grupo de migrantes jóvenes, especialmente mujeres. Estas mujeres, como ya se ha mencionado, necesitan un cuidado de su salud sexual y reproductiva. Están siendo expuestas a una serie de violencias y el Estado no está dando los servicios que se requieren en primer lugar, y en segundo lugar, como ya mencionó Marina, tienen mucho temor de acercarse a los servicios. Entonces, y podemos mapear, digamos, quizás la maternidad, podemos mapear cuando dan a luz, pero ¿qué pasa con los abortos? ¿Qué pasa con las violaciones? No están llegando al centro de salud, y entonces ahí hay una preocupación enorme. Son mujeres jóvenes, mujeres que están siendo afectadas por una serie de violencias que creemos necesitamos trabajar muy profundamente, porque no estamos viendo más que el final, que son los partos. Y los partos, sí, claro, pueden ser atendidos, pero no todas las situaciones van a llegar a un parto atendido. Hay múltiples situaciones previas que el Estado necesita brindar servicios, porque es una población que requiere, y desde una perspectiva de derechos humanos, pues estas vulneraciones son bastante graves, ¿no? Entonces, nosotros estamos actualmente haciendo una investigación justamente sobre adolescentes no acompañados, y tenemos una preocupación enorme porque es muy difícil contactarlos, muy difícil, no quieren ser identificados como adolescentes porque van a tener que ser, digamos, contactados por el Estado, y ellos no quieren eso, pero por otro lado están en grave riesgo, y tenemos una preocupación que coincidimos acá con quienes nos han antecedido del riesgo de trata que sufren las mujeres, y algunas veces vamos a identificar que llegan a los centros de atención residencial porque están embarazadas. Esas van a llegar porque ya su situación es crítica, pero otras adolescentes, hombres y mujeres, no están llegando, y justamente nuestra investigación está tratando de ver por qué, cuáles son las causas y cómo ayudamos a que de repente se compartan acciones de Colombia, Ecuador, para ayudarnos a dar mejores respuestas desde el Estado. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y ahora pasamos con Marina. Marina tiene la palabra por 5 minutos también.
Muchísimas gracias. Pues voy a empezar por la última parte. Realmente no, lo que el Estado tiene que hacer es garantizarle los derechos. Entonces, que son realmente las obligaciones que el Estado ha asumido. No es, pues, por supuesto, ningún favor ni nada que se les pida, y ellas tienen pues la suficiente autonomía, la suficiente agencia, ¿no? El problema es que se les ponen muchas trabas y muchos problemas y el Estado no está cumpliendo, ¿no? con ese rol de proteger. Y para cumplir con ese rol, creo que lo primero es hablar de que estén en una situación regular que les dé derecho, ¿no? Diferentes derechos, porque hablábamos de la situación regular, que obviamente todas las solicitantes de asilo están en una situación regular, pero ahora mismo tenemos un sistema de asilo que está tardando muchísimo tiempo en resolver. Estamos hablando que está resolviendo entre 1.000 y 2.000 anuales, cuando tiene más de medio millón, ¿no? Tardar entre 250 y 500 años en poder resolver estas solicitudes de refugio, pues creo que está fuera de cualquier lógica. Si bien la calidad migratoria humanitaria se ha encontrado como una fórmula, ¿no? para poder acelerar estos procesos, la calidad migratoria humanitaria no les da la misma protección que el ser una persona refugiada. Tienen que estar cambiándolo cada año, con lo cual existen, ¿no? los peligros de que vuelvan a quedar en situación de irregularidad, y también no cumpliría, ¿no? el principio de no devolución al cual pues, las personas refugiadas tienen acceso. O sea, tienen derecho, perdón. Eso por un lado, pero por otro lado también este proceso de regularización migratoria actual, el CPP, que si bien es una buena iniciativa, ¿no? el hecho de que se abra un proceso de regularización migratoria, pues tiene muchos problemas, ¿no? y especialmente para las mujeres, y en especial para las mujeres que son más vulnerables. Primero, las dificultades burocráticas, la complejidad del proceso, pero sobre todo el tema de las multas que son impagables. O sea, no hay nadie que pudiera pagar esas multas. Estamos hablando, muchas de ellas estamos por encima de los miles de soles, y que mucho menos personas en vulnerabilidad pueden llegar a pagar eso. Si además vemos la dificultad que hay para que incluso las mujeres víctimas de violencia basada en género, que tendrían derecho a acceder por vulnerabilidad y no pagar esas multas, pero también otra vez vuelve a ser muy complicado, no hay tampoco una coordinación con los CEMS, se piden una serie de requisitos que son muy complejos, y además se les pide que año tras año renueven diciendo que son víctimas, que muestren que son víctimas de violencia basada en género, lo cual es una revictimización que tenemos problemas en el sistema, pero algo así realmente no lo hay en otros espacios. Entonces, ahí sí, bien, pues un llamado fuerte, ¿no? Porque si no están en una situación que se sientan seguras, que se sientan de manera regular, difícilmente van a poder acceder a otros derechos y van a seguir temiendo a las autoridades. En un segundo lugar, lo que haría falta sería también el que hubiera una mayor coordinación y una mayor relación entre las propias instituciones del Estado, ¿no? La coordinación interinstitucional realmente es muy pobre entre migraciones, Cancillería, los CEMS, el propio Ministerio de Interior. Entonces, hay realmente una mala coordinación, no hay unos protocolos específicos para mujeres migrantes y refugiadas, si bien la ley las protege, ¿no? y se supone que cualquier mujer víctima de violencia basada en género debe ser protegida y no se deben tener en cuenta, ¿no? La nacionalidad en ningún caso. Esto no es así a la hora de la verdad, y realmente pues, se necesitan unos protocolos específicos y unas capacitaciones específicas a los funcionarios públicos. Y para terminar, el que haya unos programas que faciliten la integración, que faciliten el trabajo conjunto, ¿no? Muchas veces las mujeres pues, venezolanas, precisamente también por tener esta falta de redes de apoyo, tienen mayores complicaciones, pero tienen muchísimo que aportar, ¿no? Lo hemos visto desde las que han generado y han estado liderando ollas
Hemos estado viendo también mujeres que han realizado emprendimientos, que se están organizando, que se han asociado para defender sus derechos y los de otras mujeres. Entonces, tienen muchísimas capacidades y el Estado ya las apoyara, ¿no? Y apoyara estos procesos de integración, creo que sería algo mucho más rico. Y no solo al Estado, un pedido rápido para la cooperación internacional. Esto no es una responsabilidad solo del Perú. Esto es una responsabilidad de toda la comunidad internacional y se requiere de mayores fondos y de mayor apoyo de la comunidad internacional al Estado peruano para que pueda hacer esto. Y luego también por parte de la sociedad, ¿no? Y les voy a hacer como también un pedido. Nosotros estamos haciendo, hemos lanzado una petición desde Amnistía Internacional para quien quiera sumarse y pedir al Estado que cumpla con sus obligaciones. Y estas peticiones que les he dicho están ahí reflejadas de una manera breve en la petición que tienen ahora en el chat. Y les animo a que firmen y se nos unan para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marina por eso también. Entonces ahora vamos a pasar a la última parte de este conversatorio con las reflexiones finales de cada una de las panelistas el día de hoy. Entonces tenemos alrededor de 3 y 5 minutos para dar las reflexiones finales que se tienen sobre esta temática y vamos a seguir en el mismo orden sobre el cual hemos estado trabajando, así que arrancamos con Verónica por entre 3 y 5 minutos. Gracias. Bueno, muy de acuerdo con lo que dicen Marcela y Marina. Y como dice Marina, o sea, este es un grupo de personas que pueden contribuir mucho a nuestra sociedad. Y es importante no solo que el gobierno les dé las herramientas, respete sus derechos y puedan darles la acogida debida, sino también es el rol de la comunidad y de la sociedad peruana de hacerlo también. Y espero que podamos facilitarles la vida a nuestros vecinos, porque como bien se ha mencionado, o sea, sí hay situaciones en las cuales por falta de tener una red de familiares o conocidos, por ejemplo, algunas mujeres tienen que dejar a sus niños o niñas solos en la casa mientras salen a trabajar. Entonces, obviamente eso los pone en una situación de gran vulnerabilidad. Y podríamos tener un sistema que puede apoyar en esas circunstancias, o sea, así como deberíamos tenerlo para peruanas, también deberíamos tenerlo para venezolanas, ¿no? Y yo creo que lo importante aquí es también ver la forma de que tengan conocimiento las personas migrantes de cuáles son sus derechos, de cómo pueden buscar los servicios a los cuales deben tener acceso, de facilitarles eso, pero también, como dijo Marina, de quitarles ese miedo, ¿no? Y yo creo que es crítico que se facilite la regularización migratoria para que puedan acceder a estos servicios. Es algo sumamente importante y que debemos atender con una rapidez que obviamente está faltando en nuestro gobierno actualmente. Entonces espero que juntos podamos seguir empujando y logremos mejoras tangibles para este grupo de personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica. Ahora continuamos con Marcela por entre 3 y 5 minutos más también. Sí, yo también voy a reiterar lo que ya se ha manifestado, ¿no? Yo quiero centrarme en 2 puntos. Uno, que es esta necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. El Estado está haciendo esfuerzos, de eso también tenemos claro que hay, digamos, esfuerzos para la atención, algunos esfuerzos para también desarrollar algunos protocolos. Sin embargo, es claro también que no se está teniendo un enfoque cohesionado de las diferentes entidades estatales y esto es muy importante, ¿no? Esta coordinación interinstitucional es clave cuando estamos frente a personas que no conocen, además,
la burocracia y las instituciones. Entonces, nos parece que esto es algo en donde hay que hacer un esfuerzo especial. Y por supuesto, el tema de la calidad y la condición migratoria, digamos, es el problema de origen, porque es muy difícil recuperar la confianza en las instituciones cuando se tiene miedo de acercarse a ellas. Y tenemos que partir de un dato de realidad. Estas personas están acá en el territorio, más allá que nosotros, veamos, sea la posición que sea la que tengamos, están acá en el territorio, van a continuar acá en el territorio porque las condiciones sociales las han hecho migrar y van a acompañarnos en una condición regular o una condición irregular, pero van a estar acá en el territorio. Entonces, el Estado no puede desconocer esto. El Estado tiene, este es un dato de realidad y tenemos que trabajar en solucionar el problema con ese dato de la realidad. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo muy importante desde la academia, desde la cooperación, en producir investigación que ayude a reconocer las diferentes problemáticas. Sin embargo, necesitamos que este reconocimiento en las problemáticas no se quede en diagnóstico. Y esta respuesta del Estado está todavía, digamos, necesita reforzarse de manera sostenida y esa es como la recomendación, la preocupación, la reflexión más importante, dar una respuesta frente a la serie de vulneraciones de derechos que están sufriendo estas personas que esperan del Estado, de la sociedad, más bien una acogida y el poder contribuir al futuro también de nuestro país. Eso. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Y finalmente, Marina, también por 5 minutos. Pues voy a partir de lo que acaba de decir Marcela, que creo que es clave, ¿no? Que son personas que ya están acá, están en Perú, ya son parte de nuestra sociedad, pero además son una parte clave de nuestra sociedad, ¿no? Tienen muchísimo que aportar y más bien creo que aquí también este pedido, ¿no? A las autoridades, pero en general a todas nosotras y a la sociedad, de dejar ya esos mensajes discriminatorios, mensajes xenófobos, ¿no? Que se lanzan muchas veces y que lamentablemente muchos medios recogen, para resaltar todas las cosas positivas que tienen y que nos pueden ofrecer, ¿no? Desde algunas cosas económicas que señala el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial nos señalaba en un informe que sacó justo cuando estaba llegando el mayor número de personas venezolanas que tenían la capacidad de incrementar, ¿no? De hacer incrementar el crecimiento del PIB en un 8%, que también podrían aumentar nuestra productividad, ¿no? La productividad del Perú en más de un 3%, pero también podemos ver esas historias personales, ¿no? Todas las personas, en muchos casos mujeres, del ámbito sanitario que durante la pandemia han estado en primera línea apoyando en esos momentos tan duros que hemos tenido en el Perú con el COVID. Y ahí pues se han remangado y han estado apoyando desde la primera línea. Cualquiera podría contar una y otra historia de emprendimientos, de espacios de solidaridad, ¿no? Entonces, creo que es más bien ese el mensaje, ¿no? Un mensaje de empatía, un mensaje de solidaridad, un mensaje de que tenemos mucho que recibir, son claves para construir un Perú más justo, son claves para construir un Perú pues, más integrador. Y creo que también a la sociedad, y el otro mensaje que pues, se perdió antes también a la cooperación internacional y al propio Estado peruano para que lo aproveche, que pues juntos, de la mano, se puede construir un mejor sistema educativo, también con el apoyo de la cooperación internacional, un mejor sistema de salud que nos hace falta tanto a la población de acogida como para la población migrante y refugiada.
Entonces, quiero cerrar solo con ese mensaje de empatía, de solidaridad y de crecimiento conjunto por un Perú más justo. Muchísimas gracias, Marina, también. Bueno, con eso estaríamos cerrando el conversatorio Impactos Diferenciados de la Movilidad en el Perú y la región. Queremos agradecerles a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy y un especial agradecimiento a Verónica, Marina y Marcela por estar aquí también. No me gustaría, o bueno, me permito, antes de cerrar, comentarles que tienen la petición de Amnistía Internacional aquí en el chat y que pueden estar acompañándonos también a las 4:30 de la tarde. Hay una obra de teatro denominada El Pabellón y su Gran Nariz, auspiciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y que finalmente a las 6 p.m. tenemos la conferencia magistral con Pablo Seriani, también virtualmente. Pero eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta pronto, gracias. Gracias. Gracias.